Bienvenidos a este podcast que hoy quiero que tengamos una conversación en algo que me apasiona muchísimo, que es la educación. Así que los invitamos a acompañarnos en estos minutos, a reflexionar con sus ideas en los comentarios, a seguirnos y sobre todo a seguir trabajando en torno a estas posibilidades de hablar de esas cosas que nos gusta y que nos apasionan. Y quiero empezar por ahí. Y es que resulta que para mí la educación no es solamente una pasión, sino que es el sentido de mi vida. ¿Cómo llego a la educación? Yo no soy de una ciudad, yo soy de un municipio de la región, donde las posibilidades eran un poco limitadas. Y en esas posibilidades, quizás lo único que podía acceder con los recursos que habían en ese momento era a estudiar una carrera de licenciatura, a estudiar la educación. Eh, Ni corto ni perezoso decidí encaminarme en ese mundo, que a veces desconocía y que caí fortuitamente. Caí por también los azares de la vida. Yo hubiera querido ser abogado, hubiera querido ser periodista, pero la vida me llevó a la educación. Y si ustedes me preguntan, es de las mejores cosas que me han pasado. Porque cuando llego a la universidad y a partir de toda la historia de vida, me lleno de convicción de que esta sociedad hay que transformarla, de que esas injusticias, de que esos ruidos que ocurren ahí afuera de nosotros, de esa persona que está aguantando hambre, de esas realidades sociales tan tensas, pues hay que modificarlas. Y sé que suena muy romántico y sé que suena muy utópico y sé que también tiene mucho de largo y de ancho, pero también la vida me ha enseñado que hay que creer en la revolución de las pequeñas cosas, en que personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Eso lo decía Eduardo Galeano. Y me creí eso, y me creí ese cuento y reivindico el papel transformador de la educación. Lo reivindico porque creo que es una oportunidad para cambiar la vida no solamente de las personas, sino de comunidades enteras. Y ahí es donde yo a veces entro en problema. Y a veces entro en problema en cómo nosotros a diario conseguimos la educación. ¿Qué está pasando en las aulas? Cómo a veces termina siendo un requisito más en una lista de checklists, pero no se le da el sentido verdadero. Hace unas semanas estaba conversando y decíamos, pareciera que el momento que más le gusta al profesor en el aula de clase es cuando no es profesor. Hay TikTok y hay videos rondando el internet donde mis colegas, los profesores son felices y somos felices porque sí es así en vacaciones, cuando el estudiante no está, cuando la escuela está sin estudiantes. Pero en el fondo, la razón de ser de nosotros es eso, el trabajo con los chicos, el trabajo en las aulas. Y los maestros a veces no nos reconocemos como esos agentes transformadores y no le damos la importancia que merecen las aulas. Estoy convencido de que las aulas son un espacio muy fuerte para la transformación, pero también estoy convencido de que es un ejercicio de constante reflexión, de estar ahí siempre pensando el qué, el para qué, el qué estoy haciendo yo desde mis prácticas. Y ahí es donde hoy quisiera pedirle disculpas a esos primeros estudiantes que nosotros tuvimos como maestros. Yo creo que los primeros estudiantes que pasan por nuestras aulas se llevan la carga de una persona que sale a la educación sin la experiencia, sin los métodos, sin las necesidades reales de lo que va a ir a hacer. Las facultades de educación en Colombia tienen una deuda gigantesca en cómo están formando y para qué están formando. Podemos estar formando en la pedagogía pura, podemos estar formando en las disciplinas puras, pero cuando salimos al aula de clase es otra realidad totalmente diferente y a todas las personas que salimos de las universidades nos toca reaprender y comenzar de cero en esos momentos. Y yo siento que en estos últimos años que he sido docente, que son más o menos 8, ha habido un cambio muy grande en cómo se entiende la educación. Nosotros salimos de la universidad a reproducir discursos utópicos, por un lado, con
prácticas que son supremamente tradicionales, a seguir formando como nos formaron, a hacerle una oda al profesor que más raja, porque el que más raja, así sin anestesia, es el mejor maestro, a generar miedo. Y lo digo porque yo también fui ese maestro. Yo también fui ese maestro que le encantaba y como que sentía poder cuando los estudiantes decían que era el maestro que más rajaba y que era el más difícil y que era de pronto la persona a la que más respeto, entre grandes comillas, porque era miedo, inspiraba en una institución. Y yo siento que eso es lo que hay que transformar. Hay que transformar esa visión del maestro como la persona que tiene el conocimiento puro, innato y que tiene que tenerlo ahí y comenzar a repartirlo a sus discípulos de a poquito, pero que yo sigo siendo esa persona dueña del conocimiento. Eso es lo que yo creo que tenemos que comenzar a replantear y que en los discursos lo hacemos. Todas las universidades tienen ese discurso, todos los colegios comienzan a hablarse de construir conocimiento, desde pedagogías alternativas, pero el papel lo sostiene todo y la práctica es donde se evidencia la fisura. La fisura en un modelo donde lo que el estudiante siente no importa y lo único que importa es lo que el estudiante puede dar en una prueba o lo que el estudiante aprende en términos verificables. Y ahí es donde entra una discusión muy importante y es que el aula de clase debe tener una relación directa entre la emoción y la cognición. Yo estoy convencido de que aulas felices y aulas tranquilas son aulas que aprenden más y mejor. Un espacio donde el maestro no sea la autoridad pura y que deba mostrar su autoridad con mil gritos, con formaciones, con un uno, sino que sea una autoridad que se construya con el otro, que se pueda converger en un mismo espacio, que puedan juntos sentarse y resignificar el aula de clase. Claro, eso no raya con la exigencia. Si se merece una valoración X o Y, pues que el estudiante comprenda que eso es lo que merece y que no por eso el estudiante es el enemigo del maestro. Yo rayo mucho cuando llego al aula de clase o cuando llego a una institución educativa y me encuentro con que los maestros se ven como el enemigo del estudiante. Los maestros no son el enemigo del estudiante, no hay una barrera grande que está ahí. El estudiante a veces necesita del maestro. El estudiante a veces necesita salir de contextos vulnerables como pueden llegar a ser la familia, aunque parecería paradójico, contextos vulnerables del barrio, situaciones difíciles a las que no tiene un acceso a alguien que lo soporte y el maestro puede ser esa red de apoyo que esté ahí para él. Pero si hacemos aulas hostiles, pues vamos a seguir viendo la educación como ese aparato que reproduce más no como ese aparato que puede llegar a crear nuevas oportunidades y puede llegar a crear nuevos mundos posibles. Y sí, la educación aparece en esa encrucijada y aparece también en el intento de pensarnos y construir desde la diferencia. También algo que me cuestiona mucho de la educación es encontrarnos aulas homogenizantes, aulas que pretenden que todos seamos iguales y que nos reducen a un número, aulas que no nos ven desde la singularidad. Y yo siento que la singularidad debe ser un factor importante en los procesos educativos. El pensarnos no solamente en cumplir un plan de estudios, sino pensarnos en cómo impactamos la vida de las personas. Quizás el maestro tiene una oportunidad y es dejar huella, pero también puede no dejar huellas, sino dejar cicatrices. Y ahí es el momento y la decisión en la que uno debe posicionarse y decir, hasta políticamente, qué es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo veo la educación? Si la veo de esa manera, de ir a hacer mi trabajo por hacerlo, o si la veo y la siento como una oportunidad para dejar huellas. Por otro lado, creo que en este momento en el que estamos como humanidad, necesitamos la educación no solamente como un aparato de reproducción.
reproducción de esas costumbres y de esos idearios, sino que necesitamos la educación para construir nuevos ciudadanos, para vernos desde otros lugares. Incluso hay una escuela que me gusta mucho, que son las epistemologías del sur, que hablan de la educación como ese motor para llegar y transformar esas comunidades en las respuestas de las necesidades que tengan hoy en día estas personas. ¿Cómo la educación puede ser ese motor que transforme el barrio, que transforme la persona, pero que construya ciudadanos lejos de esa idea moderna de la movilidad social o de esa idea del ciudadano eurocéntrico que es supremamente individualista, sino ciudadanos que se piensen en el otro, ciudadanos que se piensen en el cuidado? Hay algo que me está retumbando mucho en mi cabeza, que es cómo la educación puede construir ciudadanías para el cuidado. En un momento donde es muy importante e imperante el cuidado. Cuidar no solo de nosotros, después de una pandemia donde nuestra salud mental y donde nuestro bienestar se vio en una encrucijada, sino también ser capaces de cuidar del otro, ser capaces de crear solidaridad, de ser tiernos con el compañero, de poder estar ahí y ser el soporte en una sociedad que a veces parecería no soportarnos, sino al contrario, perseguirnos. Y finalmente, el cuidar de mí, del otro y de lo otro, de este planeta, de esta sociedad que necesita reivindicar muchas de esas prácticas que nos ha llevado al borde de ese abismo. Y no reivindicarlas de pensar que esa es la salida, sino de plantear nuevos mundos posibles, nuevas alternativas para no caer en ese abismo y tocar fondo. Y para mí, ese es el reto más importante de la educación en este momento. El pensarse la educación como el motor para construir una ciudadanía del cuidado, una ciudadanía que esté al servicio de las necesidades que tenemos. Y hablar de educación no es solamente hablar de los colegios. Hablar de educación es hablar de comunidades que aprenden, de espacios más allá del aula de clase y de la escolaridad, que está supremamente permeada por intereses políticos y intereses estatales, sino hablar de la educación también desde los espacios más micro, hablar de la educación desde el hogar, desde el barrio, desde la olla comunitaria, hablar de comunidades que enseñan y aprenden. Y eso es también importante, reivindicar la educación fuera del aula, para que cuando volvamos al aula, volvamos con ideas y con posibilidades mucho más grandes. Y para cerrar, quiero pensar en esta idea de educación como una utopía. Y decía Eduardo Galeano, el mismo autor que cité hace un momento, que la utopía sirve para una cosa. Una vez en una entrevista a él le preguntaron que para qué servía la utopía. Y él decía, si yo camino 20 metros, el horizonte se aleja 20 metros. Si yo voy en un avión a 1 kilómetro por 2 segundos, el horizonte se aleja 1 kilómetro cada 2 segundos. Y para eso sirve la utopía. Y para eso creo que sirve esta idea de la educación. Para caminar, para comenzar a ir andando en la construcción de esa nueva visión y de esa nueva realidad que todos y todas queremos. Y acá les quiero preguntar a ustedes, ¿para qué sirve la educación? ¿Y la educación qué? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué retos hay? ¿Cómo la podemos deconstruir? ¿Cómo podemos resignificar el papel del estudiante y del maestro? Y son preguntas que no vamos a resolver en este momento, sino que requieren reflexión y sobre todo un llamado a esas personas que trabajamos en educación a hacer una pausa y pensarnos y reflexionar cada vez más en nuestras prácticas para hacer prácticas más poderosas que logren esas transformaciones que queremos.